Dios le bendiga, hermano. Este es tu hermano Ricky John. Bienvenido al canal de YouTube de Logos Disciple, un canal dedicado al estudio bíblico. Y estamos actualmente estudiando la epístola de San Pablo a los Romanos. Y hoy estamos ya en el capítulo 3, me parece. Vamos a comenzar hoy vamos a estar en la lección número 10, que se titula El remedio de Dios o la justificación que es por la fe. Cada comentarista pues le da un título diferente. Vamos a cubrir Romanos 3:21 al 3:31. Pero antes de eso vamos a dar un pequeño repasito. Así que voy a ir atrás y vamos a ver la conclusión de la lección anterior, ¿verdad? Que eran los primeros versos del capítulo 3. Y vamos a ver la conclusión. Pablo ha planteado su caso. Todos nos hemos apartado del conocimiento de Dios revelado en la creación y se han degradado o corrompido. El judío que tiene la ley no ha obedecido la ley, por lo tanto no está mejor que el gentil. Tanto los judíos como los gentiles están bajo la condenación del pecado. Y la paga de pecado, más adelante vamos a ver que es muerte. Hay esperanza ante este cuadro tan triste y patético. En los versículos que siguen conoceremos la justicia de Dios, una justicia que no tiene nada que ver con nuestro desempeño o nuestras obras, sino que tiene que ver con la provisión de Dios en Cristo. O sea que Pablo ha estado en la primera mitad de este capítulo pues probando en el tribunal de Dios que todos los hombres son pecadores. Pone a todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles, en el mismo barco. Tanto los unos como los otros son pecadores. Pues entonces, ante ese análisis que hicimos anteriormente, tres cosas se hacen claramente evidentes. Que la ley ha sido quebrantada. Solo puede condenar, que incluso si los hombres estuvieran capacitados para comenzar a guardar perfectamente la ley de Dios, eso no podría compensar la desobediencia pasada o eliminar la culpa presente. Fíjate qué interesante eso. Que guardar la ley de Dios no es el camino de salvación ni de la bendición de Dios. Esas son las tres conclusiones que podemos hacer. Ok, habiendo demostrado que ninguna carne de aquí se refiere al ser humano, puede ser justificada ante los ojos de Dios por las obras de la ley, el apóstol procede a mostrar cómo el pecador puede ser justificado. Con respecto a este punto, él enseña en este versículo que la justicia que es aceptable para Dios no es una justicia legal y que ya se había enseñado en el Antiguo Testamento. Aunque esto yo lo saqué de un comentario, yo creo que sí se puede decir que es legal, pero va más allá de lo legal, y eso lo explicaremos más adelante. Déjame buscar en mis notas. Tengo un par de notas. Ok. Ahora en el versículo 21, 22 y 23 vamos a leer los primeros tres versículos de la lección de hoy y dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Recuerda que el tema de esta epístola precisamente es la justicia de Dios, cómo Dios puede justificar al pecador. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que ahora estamos viendo que Pablo, como les dije anteriormente, prácticamente la carta es la exposición de los versículos 16 y 17, y ahora Pablo vuelve a tomar el tema de esta epístola, que es la justicia de Dios. Entonces, pues, habiendo diagnosticado la enfermedad del hombre,
Pablo describe ahora la curación o la sanación ofrecida por Dios. Pero ahora, como dice pero ahora, quiere decir que Dios ha intervenido y la situación humana se ha transformado radicalmente debido al acto de salvación de Dios en Cristo que Pablo procede ahora a desarrollar. Pablo está diciendo que algo completamente nuevo ha entrado en la historia. La justicia de Dios ha sido manifestada. Aparte de la ley, significa que depende no de un cumplimiento de unas ordenanzas escritas, sino que depende de las promesas que Dios ha hecho. Parte de esas promesas se encuentran precisamente en la ley, pero la mayoría se encuentran también en los profetas, tanto mayores como menores. Entonces dice manifestado, se ha manifestado esa justicia, pues se está haciendo una referencia a la encarnación. Vamos a ir a Juan 1:18. En un versículo bien importante, déjame ponerlo para que ustedes lo vean. Juan 1:18 dice así. Perdón. Juan 1:18. Dice, vamos a comenzar en la 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, ahí estamos hablando de el apóstol Juan en la introducción de su carta. Él habla de la encarnación, que ese Dios eterno, la palabra de Dios, el Logos, que no es verbum, sino que es la palabra, se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre. O sea que ha venido a revelar a Dios. Conocemos a Dios Padre por la revelación de Jesucristo. La justicia de Dios es específicamente suyo por la naturaleza de su ser. O sea que la justicia es una característica, un atributo de Dios. Él es justo en sí mismo. O sea, la definición de justicia la podemos decir que es Dios. Al igual que la definición de amor, Dios es amor también. A ver si tengo alguna nota respecto a ese. La 1.56. No. Ok, seguimos para el próximo slide. Y me disculpan porque no tengo forma de mirar la nota sin salir de aquí. Ok, la justicia que Él es, que Dios es por su naturaleza, debe ser la justicia con la cual se rodea a sí mismo. Por lo tanto, Él tiene que exigir de nosotros una justicia igual a la suya. Recuerda que Dios es 3 veces santo, totalmente separado de todo lo que es pecado. Por lo tanto, para estar en su presencia, uno tiene que tener esa misma justicia que Él tiene. Por cuanto ninguno de nosotros podemos producir esta justicia, es propio llamarla la justicia de Dios. O sea que tiene su origen y sale de Dios. Porque es la justicia que Él provee libremente para nosotros. Y eso cuando estuvimos hablando los versículos 16 y 17, estuvimos hablando las diferentes formas de entender la justicia de Dios y concluimos que es un don que Dios le da al hombre. Dios le da de su justicia a nosotros. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando vemos la historia de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? El hecho de que siempre fue el modo de Dios se desprende del hecho de que la ley y los profetas confieren su testimonio, una expresión que significa todo el Antiguo Testamento. O sea que cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de todas las promesas que Dios
hacía referente a su reino venidero, referente al rey de ese reino, que sería el Mesías, el ungido de Dios. Y vemos que Dios había dado la ley entre medio en lo que se cumplía el tiempo cuando había de llegar ese Mesías que iba a ser la expiación y la propiciación de Dios por nuestro pecado. Entonces podemos ver en Mateo 5:17, 22:40, Lucas 24:27 que Jesús cumple perfectamente la ley y es el cumplimiento de los tipos y sombras de las profecías mesiánicas. O sea que todos esos ritos, por ejemplo, sacrificiales de Levítico, hablan del sacrificio que Jesús iba a hacer, el sacrificio perfecto que él habría de ser, ¿verdad? En su persona. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y hemos visto ya al principio de este capítulo y en los finales del capítulo 1, cómo Dios no hace acepción de personas. Y Él juzga a todos los hombres con una justicia justa, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Estar en una relación correcta con Dios está relacionada con su fidelidad y la de Cristo. Y eso lo vimos anteriormente, ¿verdad? Sea Dios veraz, o sea Dios fiel y todo hombre mentiroso, porque Dios siempre ha sido fiel a su palabra y siempre ha cumplido su palabra. Y la de Cristo es cumplimiento de la palabra que Dios Padre había dicho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ciertamente está vinculada con la fe de los creyentes en Cristo. Eso lo estuvimos hablando también anteriormente, como la fe, ¿verdad? Y la obediencia van de la mano. Y vimos en Cristo la obediencia perfecta del Hijo de Dios respecto a su Padre que lo envió, ¿verdad? Pablo no se refiere a la fe en términos generales ni la ve como una confianza general en el poder supremo de Dios. Él vincula la fe con el que vino a la tierra para morir por los pecadores. O sea, cuando decimos yo tengo fe o yo creo, esa fe tiene que ser un objeto. Esa fe tiene que estar puesto en alguien o en algo. Porque si no, la fe no tiene sustancia, si simplemente un decir. Cuando nosotros hablamos de fe en los creyentes, esa fe va puesta en la obra y en la persona de Jesucristo. A ver si tengo alguna nota respecto a esto. No, ok, seguimos. Para todos los que creen en Él. Bueno, decimos para todos los que creen en Él, enfatiza que no hay ninguna excepción. Ninguna, es inclusiva. La justicia de Dios es accesible a todos por fe y es el único camino de salvación. Eso lo vemos en Juan 3:16, que todo el mundo conoce, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús afirma en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la palabra del Padre y la del Hijo se integran. No hay diferencia, distinción entre esas palabras, ¿verdad? Dios ha revelado en el Evangelio otra justicia que no es legal. Legal en el sentido no es algo que nosotros podemos alcanzar por nosotros mismos, sino que se alcanza o se recibe por fe y se ofrece a todos los hombres, ya sean judíos o gentiles, como un regalo gratuito, o sea, como un don de parte de Dios, ¿verdad? Es algo que Dios da, porque Dios ya había puesto a todos los hombres en la misma categoría delante de Él, todos son pecadores, ¿verdad? Vimos al principio del capítulo 3, no hay justo, no hay ninguno, no hay quien busque a Dios, no hay que haga el bien, y toda esa descripción que Dios mirando a los seres humanos hace del ser humano, ¿verdad? No hay nada bueno en ese ser humano, ¿verdad?
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de cada hombre se presenta como un hecho histórico del pasado. Quiere decir que todos han pecado y son pecadores, o todos pecaron. Y nuestra experiencia de vida nos prueba de que eso es una realidad. Yo no conozco a nadie que no haya pecado y ustedes tampoco. La gloria de Dios se refiere a la participación escatológica o el tiempo, en los tiempos finales, después del juicio final, ¿verdad? En aquella experiencia de la plena comunión y plena bendición de Dios, que era su plan para el hombre. Lo pueden mirar de alguna manera como volver al paraíso inicial, cuando Dios estaba presente con el hombre. Pues esa gloria, el pecado ha hecho que el hombre queda excluido, destituido, que no puede alcanzar, no puede participar de esa gloria. Debido a nuestro pecado no hay posibilidad de lograr la salvación por nuestro propio esfuerzo. Y ese es el problema con las religiones. Las religiones pretenden de alguna manera convencernos de que si hacemos cierta cosa y guardamos cierta cosa, que hacemos cierto sacrificio, que dejamos de hacer aquello o lo otro, que de alguna manera podemos acumular suficientes puntos delante de Dios como para Dios mirarnos con bien y darnos la entrada y justificarnos, pero eso no es así. Léete el Antiguo Testamento para que veas que eso es imposible. Vamos a los próximos 3 versículos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Debemos manifestar otra vez, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa palabra nos hace ver que la salvación es una obra exclusiva de parte de Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Está fuera de la posibilidad del ser humano, ¿verdad? Las personas que no pudieron ayudarse a sí mismas son justificados. O sea que reconocen la realidad que el Evangelio presenta de que son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Ellos reciben esa justificación cuando creen en la obra de Jesús. Se hace libremente, lo que significa a la manera de un regalo. No se gana, lo recibimos como recibimos los regalos, nos los dan, lo recibimos, ¿verdad? Es por su gracia, que esto apunta a un favor gratuito, no merecido, a la generosidad, bondad de Dios, la generosa bondad de Dios hacia aquellos que ha hecho. La gracia del Padre opera a través de la obra redentora de Jesucristo. Esa obra no se pudo haber hecho si Jesús no hubiese reencarnado, ¿verdad? Entonces, siendo justificado, ¿verdad?, significa ser justo en el sentido de hacer recto, absolver, exonerar en el tribunal de Dios, ¿verdad? Es un perdón, un acto de perdón de parte de Dios, descrito en términos de procedimiento de una corte de ley. Y siempre le he dicho, casi todo la terminología que se usa en Romanos es sacado de los tribunales de liberaciones en un tribunal, ¿verdad? Y siempre he dicho que tenemos que mirar a Pablo como llevando este caso ante el tribunal de Dios, ¿verdad? Ok, cuando los pecadores creyentes sean juzgados en el tribunal de la justicia, serán absueltos debido a la obra salvadora de Cristo que han apropiado por medio de la fe. Eso lo vamos a ver en más detalle cuando vemos la historia de Abraham, que es en el capítulo 4. Ok, entonces eso es primeramente gratuito por su gracia, lo mismo, por favor inmerecido, mediante la redención. ¿Qué redención? Redención tuvo su origen en la liberación de los prisioneros mediante el pago de un precio, o sea, un rescate. También aplica a la liberación de esclavos y a prisioneros condenados a muerte. O sea que estas personas que estaban prisioneros
o esclavo, alguien podía venir y redimirlo mediante un pago y salvarlo, ¿verdad? Pues esa redención se da en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el precio que pagó? Su vida, su sangre en la cruz, ¿verdad? Entonces en Cristo Jesús el dominio de los poderes que se oponen a Dios ha sido quebrado una vez por todas, y los que están en Cristo quedan por ende libres de esas fuerzas que anteriormente los tuvieron cautivos, porque todos estuvimos cautivos ante Satán y ante el pecado, pero mediante la obra de Jesús quedamos redimidos y liberados. Ok, ahora llegamos a una palabra bien interesante, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y si quieres entender lo que es la propiciación, tienes que leer Levítico 16. Y lo voy a explicar en parte aquí. Pues propiciación viene de una palabra griega que es hilasterion. Esa propiciación en el Antiguo Testamento se refiere a la etapa del Arca del Pacto, donde Dios se manifestaba o está presente. Vamos a ver esto aquí. Mira, aquí es un modelo de cómo pudo haber sido el arca con los dos querubines. Y si vemos esta etapa aquí, recuerda que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo y el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de Yom Kippur, el día de expiación, ¿verdad? Después de haber ofrecido sacrificio por sus pecados, él entraba y rociaba la sangre aquí, encima de esta tapa, y Dios se hacía presente aquí. Había una teofonía, una manifestación de la presencia de Dios recibiendo. Acuérdate, aquí adentro estaba la ley, que es lo que señalaba nuestro pecado. Aquí se ponía la sangre, la propiciación, y esa propiciación aplacaba la ira de Dios o detenía la ira de Dios, y que quedaban cubiertos los pecados que están aquí adentro, los 10 mandamientos, por la sangre. Yo creo que eso se entiende, ¿verdad? Entonces, interesantemente, en inglés esa palabra se traduce mercy seat, o sea, el trono o el asiento de misericordia. El sacerdote rociaba la sangre de la víctima en el día de expiación, Yom Kippur. Propiciar significa aplacar la ira de una deidad. Pablo habla de la ira de Dios en el capítulo Romano. Él ha mencionado ya varias veces que la ira de Dios es la indignación, es la reacción de Dios ante el pecado, porque el pecado pues destruye y obra en contra de todo lo que Dios quiere hacer para el ser humano, ¿verdad? Aparte de los seres humanos de Dios, y al apartarse el ser humano de Dios, aparte de los seres humanos uno del otro. Y eso lo vimos en la lección pasada, ¿verdad? Ok. La propiciación se efectúa a través de la fe en la sangre de Cristo. Es la sangre de nada menos que Cristo que trae propiciación. Y si tú lees Levítico, como dije anteriormente, pero si lees también el libro de la carta a los Hebreos, también habla de cómo Jesús es el sumo sacerdote y a la misma vez es el sacrificio, se ofrece a sí mismo, porque lo único que Dios puede darnos a nosotros es su persona. Debemos entender la expresión para referirnos a la muerte del Salvador, porque significó la muerte, una muerte verdadera, no fue fingida, porque Dios se hizo un ser humano. Y la iglesia ha afirmado a través de los varios concilios que es verdadero Dios y verdadero hombre, es un misterio que realmente no se puede entender. El acto de salvación hizo muchas cosas. Una de ellas fue que mostró que Dios es justo. ¿Por qué? Porque Dios tiene que tratar y no puede dejar impune al pecado, porque entonces su palabra queda en nada. Dios pasó por alto los pecados de los creyentes que vivieron antes de Cristo,
que creyeron el testimonio con respecto a la justificación por la fe hecha por la ley y los profetas, lo que significa que esos creyentes del pasado que entendieron los sacrificios de Dios y los practicaron con fe, estaban mirando hacia adelante al futuro, cuando Jesús se daría como ese sacrificio perfecto. En fe ellos estaban adelantando, mirando hacia el futuro, igual que nosotros ahora miramos hacia el pasado, hacia el evento de Gólgota, al sacrificio de Jesucristo y su que resucitó de los muertos. Estoy tratando de buscar otra palabra, estoy pensando en inglés traduciendo. Lo que realmente quitó los pecados de los santos del Antiguo Testamento fue la sangre de Cristo. Cada vez que se hacía ese sacrificio se derrama sangre, y el autor de Hebreo dice: sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Hasta que esa sangre se derramó, todo pecado fue pasado, pero no remitido. Ok. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios no es obligado por los seres humanos a probar su justicia. El deseo de probar su justicia se basa en el hecho de que Él quería demostrarle al mundo que Él es justo. Tiene lógica. Dios reivindica su justicia en la cruz. Él satisfizo su ira al enviar a su Hijo como sustituto del pecado, para demostrar que pasó por alto los pecados anteriores de los seres humanos solo porque esperaba la muerte de su Hijo como sacrificio por el pecado. Y vimos en la Escritura que dice que Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Se lo dice en Apocalipsis, pero lo dice también no sé si en Pedro, me parece, ¿verdad? Ahora, al sacrificar a su Hijo, Dios demuestra su justicia. Él hace lo que la justicia requiere. Que el pecado de la paga del pecado es muerte. Debe haber una propiciación por el pecado para aplacar la ira o detener la ira de Dios. Cristo en la cruz es el sacrificio que satisface la naturaleza justa de Dios y trae la salvación a la humanidad. La justicia de Dios es vindicada y Él es justo y justificado de aquellos que tienen fe en Jesús. O sea, Él es que nos justifica cuando entendemos que nosotros merecíamos ese castigo que Jesús llevó. Esa maldición del pecado lo cargó Él y se hizo maldito estando colgado en un madero, como dice en Deuteronomio, ¿verdad? El problema de cómo un Dios santo puede recibir en su presencia aquellos que por naturaleza son píos ha sido resuelto. Por eso titulé esta parte el remedio de Dios. Cómo un Dios santo puede recibir a pecadores. Pues esta es la forma, y la única manera era esta. Es algo que humanamente, lógicamente, como que no lo podemos entender. Ok, ¿qué pasa ahora? Toda jactancia queda excluida. ¿Dónde puesta la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos todo lo contrario. En cualquier religión de leyes o reglamentos, el devoto puede legítimamente sentirse satisfecho con su logro personal, pero esta es una satisfacción que puede llevar al orgullo. Y me viene a la mente en la Semana Santa en las Filipinas que mucha gente literalmente son crucificados con clavos y todo en una cruz, ¿verdad? Pensando que yo estoy haciendo el sacrificio máximo y por lo tanto yo voy a hallar justicia delante de Dios. La gracia no deja lugar para la satisfacción en el logro personal, porque la salvación es todo de Dios.
Ese es el problema. Que no puede haber ninguna satisfacción de ninguna manera, porque todo es un don y un regalo de Dios. Todo desde su principio hasta su final es obra de Dios. Nosotros somos los beneficiarios, pero todo lo recibimos de parte de Dios. Tanto la ley como los profetas apuntan a esa justicia que es el don de Dios. Eso lo vimos en verso 21. Pablo bien puede decir que la ley nos apunta a la fe, por lo tanto excluye toda jactancia. Por eso vimos en el versículo 16, me parece, que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Eso era del Antiguo Testamento. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Un hombre es cualquier miembro de la raza humana. El término es bastante general. La justificación se realiza de la misma manera para todos por la fe. Es igual, es por fe y para fe, como vimos en las lecciones anteriores. La insistencia en la fe enfatiza que simplemente la recibimos con una buena dádiva de parte de Dios. Pero hay que recibirla con fe, hay que creer en lo que Dios está ofreciendo, hay que creer su palabra. Y eso lo vamos a ver cuando entramos en capítulo 4 a estudiar el personaje de Abraham, ¿verdad? La justificación se lleva a cabo aparte de las obras de la ley de cualquier tipo, o sea que no tiene que ver con nada que nosotros hacemos. Y si tú consultas la epístola de Santiago, él lo que está diciendo es que si tú tienes fe, esa fe va a producir obras que van a dar testimonio de esa fe que tú dices que tienes. O sea, pero es el resultado, no es la fe. La fe produce las obras, o son consecuencias las obras de la fe que uno dice que tiene y uno vive, ¿verdad? Ningún judío de los días de Pablo hubiera negado que Dios era el Dios de todas las personas en el sentido de ser su creador y juez, ¿verdad? Ellos sabían que era creador de todo lo hecho y todos los seres humanos. Por cuanto hay un solo Dios, se lo decían en Shema, ¿verdad? Dios es uno, ¿verdad? Él debe ser el Dios de todo. O sea que no puede llegar a ninguna otra conclusión. Dios es uno y su preocupación redentora se extiende a todo. Todo aquello a quienes Dios justificará, tanto judíos como gentiles, serán justificados de la misma manera, por fe y solo por fe. O sea que no hay otro camino, no hay otra manera de recibir esa justificación que no sea por fe. Pablo ha demostrado que ningún hombre puede asegurar su propia justificación, de modo que si alguien es justificado, sea judío o gentil, debe ser por Dios y no hay más que un solo Dios. Pablo está diciendo enfáticamente que no hay ninguna diferencia real entre los seres humanos, ¿verdad? Lo que Dios requiere de los judíos es la fe. Lo que Dios requiere de los gentiles es la fe. La fe es la única manera. Por eso anteriormente vimos que todo es por fe y para fe. De fe de principio al fin. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Tiene que leer Gálatas para entender cuál fue el papel que tuvo la ley en todo esto. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo ya ha establecido que la ley, así como los profetas, dan testimonio de esta salvación. La ley es la preparación divina para el camino de la salvación en Cristo, pero no es en sí misma el camino de la salvación. O sea que los que vivían bajo esta ley y hacían los sacrificios tenían que haberse preparado para poder entender que Cristo era, como decía Juan, el Cordero que quita el pecado del mundo. Si hubiesen entendido realmente, hubiesen tenido fe, hubiesen entendido que Jesús, ese era sacrificio perfecto, ese Cordero Pascual, ¿verdad? En realidad, la ley establece un nivel de vida que no puede producir en aquellos que tratan de mantenerlo. De esa santidad, ese requerimiento, ningún ser humano lo puede alcanzar por sí mismo. La muerte expiatoria de Cristo significa la elaboración de lo que realmente significa la ley. Cuando vemos esto, vemos el lugar de la ley. Establecemos la ley. O sea que probamos que la ley es justa. Y ese tema lo va a tomar Pablo en el capítulo 7. Entonces yo le voy a pedir a ustedes si
video, si esta enseñanza ha sido bendición para ustedes, por favor, suscríbase, dale like y share, y sobre todo, déjame sus comentarios para ver cómo yo puedo mejorar esto. Y si llega Navidad antes de la próxima elección, pues les deseo a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Dios les bendiga mucho y gracias por acompañarme en estos estudios.